Hagamos este problema. Estoy grabando, sí. Tenemos un dipolo eléctrico, ¿ya? ¿Qué es un dipolo eléctrico? La definición de un dipolo eléctrico es un sistema que tiene una carga negativa y una carga positiva, y la intensidad de estas dos cargas es la misma, ¿ya? Y están separados una distancia a pequeña, ¿ya? Entonces, esta es la definición de un dipolo eléctrico. Si tenemos esta configuración, dos cargas que tienen la misma intensidad, mismo tamaño, pero signo contrario y están separados a una distancia muy pequeña, es un dipolo eléctrico. A es una distancia pequeña y el tamaño de estas cargas es la misma, ¿ya? Si sacamos el valor absoluto a las cargas, nos da el mismo valor, una positiva o una negativa. ¿Qué quería decir? Entonces esto lo encontramos mucho en los átomos. ¿Cómo dibujo esto rápidamente? Si tenemos un núcleo, ¿ya? Que está cargado positivamente y tenemos una nube de electrones, ¿ya? Que está dando vueltas. Y esta nube de electrones que está dando vueltas eh, no está totalmente centrado, sino podríamos decir que en promedio es como si estuvieran acá, ya en promedio, no es que están ahí, es una nube de electrones que están dando vueltas todo el tiempo. Entonces tenemos que podríamos representar con este punto de acá esa carga negativa, y el núcleo tiene la misma carga, pero positiva. Entonces acá vemos claramente un dipolo eléctrico. Y eso justamente también es lo que habíamos representado en el momento que hemos hablado un poco de polarización. Que esta nube, esta representación, esta descripción se lo representa de esta manera, ¿no? Que tenemos un átomo, el cual hacia la izquierda hacia la izquierda se tiene las cargas positivas en promedio, y hacia la derecha las cargas negativas. ¿Ok? Entonces estos son dipolos eléctricos. ¿Qué quería decir? Un momentito. Ya, continuamos. Una vez que está definido lo que es el dipolo eléctrico, el problema nos dice lo siguiente. Tenemos un dipolo, ¿ok? Que está configurado de esta manera. Tenemos acá la carga negativa, tenemos acá la carga positiva, y nos dice el problema. Vamos a hacer solo el inciso A. Esto lo vamos a ver después. Esto también creo que vamos a hacer. Inciso A nos dice, evaluar el campo eléctrico, magnitud y dirección en el punto 0A. ¿Cuál es el punto 0A? Pues 0 en X y A, acá digamos, esto es A, este es el punto 0A. Es un punto general a una distancia A vertical. Entonces, este es el punto P. Hay que evaluar cuánto es el campo eléctrico ahí. Y luego mostrar que si A es mucho más grande que D, que el campo eléctrico va a ser proporcional a la inversa de esa distancia A al cubo. ¿Ok? Un momentito. Ya. En el video de ayer, ¿se habla de superposición o no? Ahorita no me recuerdo exactamente. Sí, 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 el primero sí. ¿Qué dice el principio de superposición? Y es algo que, como creo que dice el video, es elemental, pero lo vamos a ver durante todo el módulo, ¿ya? Porque para todos los conceptos hay superposición. ¿Qué dice
Principio de superposición. ¿Pueden decir lo que han entendido? Eh, ¿Puedo decir lo que entendí? No es exactamente. Sí, sí, te escuchamos. Ah, dice que hay que analizar cada carga de manera aislada para entender así todo el sistema. Eso es básicamente. Ok. Hay que analizar cada carga de manera aislada y cuando tú analizas y el comportamiento de lo que hace cada carga de manera aislada, cuando todos están juntos, es la adición, es la superposición de lo que cada uno hacía de manera aislada. ¿Verdad, Edwin? Entonces, ¿cómo aplicamos ese principio de superposición acá? Es decir, quiero hallar el campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? Me olvido de esto de acá y decimos, ¿qué campo eléctrico produce una carga negativa? ¿Es un campo eléctrico radial hacia afuera o radial hacia adentro? ¿Qué es lo que han entendido? Hacia adentro. Radial hacia adentro. Radial hacia adentro. Pues todo el tiempo hace esto, ¿ok? Porque es una carga puntual, para cargas puntuales. Entonces, sabemos que va a ser algo de este estilo. Este es el campo eléctrico debido a la carga negativa. Ahora, hago al revés. Me olvido de esto de acá y digo, tengo este sistema, tengo una carga positiva. ¿Cuál es el campo eléctrico de esta carga positiva? Radial hacia afuera. Estamos analizando, como ha dicho Edwin, de manera aislada, porque ustedes saben cuál es el campo eléctrico de una carga puntual. Y el principio de superposición, que en este caso es bastante sencillo, digamos, elemental, es decir, que ahora cuando coloco las dos cargas, el comportamiento o campo eléctrico acá va a ser la suma de los dos. Entonces, esto parece evidente, parece lógico, pero no necesariamente debería ser así. No necesariamente cuando juntamos los dos me va a dar la suma de los dos. Hay otros fenómenos o otros aspectos que no sucede eso, pero en el campo eléctrico sí. Entonces, si queremos hallar el campo eléctrico total, hay que hacer esta suma. Visualmente ya podríamos deducir que va a ser algo de este estilo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desarrollamos esto matemáticamente? Decimos que el campo eléctrico en P va a ser igual a E de la carga negativa, vector, más E de la carga positiva, vector. ¿Cómo sumamos vectores? ¿Ya? ¿Cómo sumamos vectores? Decimos, esto va a ser igual a ¿qué? A la parte X en Y más la parte Y en J. ¿Ok? Cuando sumamos, quiero hallar el campo eléctrico total, voy a poner mejor, ¿ya? Quiero hallar el campo eléctrico total. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar cuánto hay total en X, cuánto hay total en Y al que es en X le pongo dirección Y, al que es en Y le pongo dirección J. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es el campo total en X? Es la suma de los aportes en X de los campos eléctricos. Acá tengo que ver cuánto me da cada uno en X. Carga positiva en X, el campo eléctrico, la carga negativa en X. Y en Y hacemos el mismo análisis. ¿Ok? Carga negativa en Y. Ahora, del gráfico, ¿qué podemos deducir? Facilitar algunas cosas. Si yo les pregunto solamente el tamaño de estas flechas, el tamaño de esta flecha roja y el tamaño de esta flecha azul. En el gráfico yo los he hecho iguales. ¿Puedo decir con seguridad que van a tener el mismo tamaño? ¿Sí o no? ¿Por qué? Creo que sí, por lo que nos dijo que son dipolos eléctricos. Ya, entonces, siguiendo tu análisis, Natalia, ¿verdad? Sí. Siguiendo el análisis, Natalia, tenemos lo siguiente.
sabemos que el campo eléctrico en general es K, Q sobre la distancia al cuadrado, ¿ya? Y esto en dirección radial, como está explicado en el video de ayer en detalle. El tamaño, ¿ya? El tamaño, como este es un vector unitario, va a ser simplemente K, valor absoluto de Q entre R al cuadrado. R al cuadrado siempre es positivo. Entonces, si yo me fijo solamente en el tamaño, tenemos carga positiva. Una carga que está a esta distancia al cuadrado. Y me fijo lo mismo para esta carga negativa. Una carga que está a esta distancia al cuadrado. Por la geometría del sistema, podemos ver que estas distancias, esta distancia naranja y esta distancia verde, son la misma. Entonces, ambos están a la misma distancia, ambos tienen la misma intensidad de carga, ¿ok? Signo contrario, pero misma intensidad. Entonces, el valor absoluto de la carga va a ser el mismo para ambos. ¿Cuál es la conclusión? Que como dijo Natalia, el tamaño, solamente el tamaño, son iguales. ¿Ok? Si son iguales y vamos a descomponer en X y en Y, ok, acá no lo haremos. Esto de acá, yo lo puedo descomponer en Y. Esto de acá, yo lo puedo descomponer en Y. ¿Ya? E de la carga negativa en Y. E de la carga positiva en Y. Y Natalia, ¿cuál va a ser la sumatoria de los aportes en Y? 0. 0, porque tienes, como son la misma flecha, como el tamaño de la flecha roja es la misma, las descomposiciones van a ser igual la misma también por la simetría del problema. Entonces, del gráfico podemos deducir que esto de acá es 0. Sin hacer los cálculos, simplemente con un buen análisis de lo que está sucediendo, ya podemos concluir esta parte de acá. ¿Ok? ¿Qué nos quedaría? Hacer el análisis de lo que pasa en X. Entonces, lo que tenemos en X es lo siguiente. Esto de acá se descompone en X y esto de acá se descompone en X. Y por simetría vemos que también van a ser el mismo tamaño. Entonces podríamos simplificar de alguna manera, decir que el campo eléctrico total en X va a ser simplemente 2 veces el campo eléctrico de cualquiera de las dos, digamos, de la carga positiva. ¿Ya? Porque el aporte de la carga negativa va a ser el mismo. ¿Ya? Puedo decir, voy a agarrar solamente este de acá y lo voy a multiplicar por 2 porque sé que este de acá me va a dar lo mismo por el análisis que estoy haciendo de la configuración del sistema. Ahora, muy importante, cuando trabajamos de manera vectorial, analítica, hay que ser coherentes con los ejes de coordenadas, ¿ya? X hacia la derecha, Y hacia arriba. Eso me está diciendo que hacia la derecha son positivos, hacia arriba son positivos, y todo lo que va hacia abajo, todo lo que va hacia la izquierda es negativo. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque tenemos este sistema de referencias. Entonces nosotros vemos en el gráfico que E total en X va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Entonces acá es importante colocar ese signo menos. El campo eléctrico total, ¿qué va a ser? Va a ser
el aporte en X menos 2E Q más X con dirección horizontal y el aporte en Y, es decir, 0 en Y, que hemos hallado que es 0 por el análisis que hemos hecho. ¿Qué es lo que resta hacer? Encontrar cuánto vale esto de acá. ¿Cuánto es el aporte de la carga positiva en X? Hago un gráfico. Acá tenemos el punto P. Tenemos acá el campo eléctrico Q de la carga positiva y tenemos acá un ángulo. Déjenme ver, sí, tenemos acá este ángulo de acá. Si no, lo haré acá directamente. De este gráfico, ¿qué vemos? De este gráfico vemos que E de Q en X, ¿qué va a ser? ¿Quién me dice mientras anoto? ¿Quiénes han participado? Es el, Sí, te escucho, Israel. sería el coseno del ángulo por el vector del campo eléctrico. Israel, ¿verdad? Ya. Sí. Como dice Israel, ¿dónde estábamos? Acá. Esta flecha horizontal, descomponiendo, va a ser igual a ¿qué? Al tamaño de la flecha grande, es decir, el campo eléctrico total de la carga positiva, por el coseno de ese ángulo. ¿Ok? ¿Y qué es el campo eléctrico? El de la carga Q, lo que hemos analizado acá. El campo eléctrico va a ser K, la carga positiva, sobre R cuadrado, y añadimos el coseno del ángulo. Entonces, vamos a tener que E total va a ser menos 2, lo que acabamos de hallar, K, Q positivo sobre R cuadrado, coseno del ángulo, y esta respuesta es completa, es incompleta, ¿ya? Acá, digamos, es medio punto. ¿Por qué? Porque el ángulo no es dato. El ángulo no es dato. Tenemos que colocar todo en función de los datos que tenemos. ¿Qué son los datos que tenemos? Pues estas distancias, la distancia A, que nos dice acá, A, las cargas, cuánto valen las cargas, todos esos datos, pero el ángulo no. ¿Cómo puedo hallar el ángulo? Pues tenemos acá un triángulo. Tenemos esta configuración, ¿ya? Acá está el campo eléctrico para que no nos perdamos. Estoy simplemente copiando esto para mostrarles lo siguiente. Es este ángulo el que me interesa. Y ese ángulo, ¿dónde se repite? Acá. ¿Ok? Por geometría. Y acá conocemos esta distancia, que es A. Me dice que queremos calcular en el punto 0A. Entonces, esta distancia vertical es A. Sabemos que esta carga eléctrica está en D0. ¿Eso qué significa? Que esta distancia de acá, esta de acá, por si acaso, la mitad del triángulo, es D. ¿Quién me dice entonces cómo encuentro el ángulo? Y en sí, no el ángulo, sino el coseno del ángulo, conociendo A y D. O también R. R también podemos encontrar. Sí, escucho. D sobre R. Sería con la tangente, eso. Ok, la tangente del ángulo sería Es que está puesto sobre A sobre D. el adyacente. ¿Ok? Pero lo que necesitamos es el coseno del ángulo acá. Entonces, como dijo, no me acuerdo quién, Y Natalia. Natalia, lo que D sobre R. más necesitaríamos sería esto de acá. Coseno del ángulo de sobre él.
sobre R, pero tengo acá un R cuadrado, va a ser R al cubo. En dirección Y. Ahora acá sigue incompleto porque me he olvidado que R tampoco es dato. De este triángulo vemos también la siguiente igualdad. Acá hacemos Pitágoras y tenemos que R al cuadrado, o R es la raíz de A cuadrado más D cuadrado. ¿Ya? Y de ahí colocamos entonces E total va a ser igual. Un momento, esto va de campo. Vamos a tener que E total va a ser igual a menos 2KQ D sobre la distancia R al cubo, es decir, sobre la raíz de A cuadrado más D cuadrado, todo al cubo. Hasta acá. Preguntas. Y esto en dirección Y, muy importante, ¿ya? Porque me pide la magnitud y la dirección. ¿Cuál es la magnitud? Todo esto. ¿Cuál es la dirección? Pues en dirección negativa del vector Y, teniendo en cuenta este eje de coordenadas. La pregunta dice, demostrar que si A es mucho más grande que D, el campo eléctrico es inversamente proporcional al cubo de la distancia A. ¿Quién tiene alguna proposición, alguna idea para demostrar eso? ¿Qué debo analizar acá para llegar a ese resultado? ¿Cómo matemáticamente aplico esto? Que A es mucho más grande que D. Que no estoy en un sistema como acá, sino estoy en un sistema donde el punto A está pues sumamente lejos, acá digamos. Entonces, esta distancia A es mucho más grande que esta distancia D. ¿Cómo aplicamos eso matemáticamente? Tal vez reemplazando algunos datos. Ya, pero si reemplazas datos, vas a perder, digamos, ¿cómo decir? Serialización. Las variables, digamos, va a estar todo en números. Pero puede ser un comienzo, digamos, puedes reemplazar algunos datos y ver cuál es el comportamiento. No está mal, digamos, como... Profe, creo que sí. O sea, como dice que está mucho más lejos, hay mucha mayor distancia, entonces el campo eléctrico tendería a cero. Podemos analizar desde ese punto. Ya, esa es una aproximación, ya, pero justamente, como decía, es una aproximación de primer orden, ya, decir que va a ser cero. Pero una aproximación más exacta es encontrar esto, que va a depender de A al cubo. Y obviamente si A está mucho más lejos, esto va a tender a cero. Pero una aproximación más exacta es llegar a esto de acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es aplicar lo que dice. ¿Alguien más? Eso quería decir que reemplazar en vez de D, poner 2A. Ya estás diciendo que en vez de D, colocar 2A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al revés, supongo, ¿no? En vez de A, colocar 2D. Natalia, ¿verdad? Porque la premisa te dice que A es mucho más grande que D. ¿Ya? Sí, eso. Ya. Entonces tú estás diciendo que como es mucho más grande que D, le meteré el doble. ¿Ok? Eso es exacto. La idea va por ahí, pero no es totalmente exacto, porque dice que es mucho más grande. Si D es 1 centímetro, A es, no sé, 1 metro, 100 veces más grande, 1000 veces más grande. Entonces poner un 2 no va a ayudar mucho. Habría que colocar justamente un número grande, no sé, 1000 veces D. ¿Ya? Eso podría ser. Podríamos colocar esto acá y ver cómo se simplifica. Y si no, hacer de manera general.
Si aplicamos que A, un momento, que A es mucho más grande que D, lo aplicamos a la fórmula. Vemos dónde está A y D. Acá, por favor, quiero que me respondan. Esta es la manera que tienen que analizar. No necesitan ver un ejercicio parecido para resolver algo así. Si A es mucho más grande que D, A cuadrado más D cuadrado, ¿qué se simplifica? Si hacemos, cuadrado. perdón, Sería de cuadrado porque sería cuadrado. en teoría si despreciamos D y solo nos quedamos con A. Sería A cuadrado, perdón. ¿Cómo es? Yo estoy confundiendo. Sería A cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque A es mucho más grande que D, ¿ya? Si esto de acá es 1.000.000, digamos, y como es mucho más grande que esto, que es simplemente 1, 1.000.000 más 1 es prácticamente 1.000.000. Un número muy grande, le sumas algo pequeño, la aproximación es simplemente el número muy grande. Entonces reemplazamos eso, lo que nos dijo Israel. Vamos a tener la raíz, esto se va a aproximar a simplemente A cuadrado y todo al cubo. Y la raíz de A cuadrado es A, y como está elevado al cubo, me quedaría esto de acá. Y estamos llegando a lo que nos decía el enunciado. De acá, ¿qué vemos? Que el campo eléctrico total es proporcional a la distancia A al cubo inversa. ¿Ya? Tenemos todo esto, digamos, que se mantiene, que es como una constante de proporcionalidad. Entonces vemos que mientras la distancia, mientras la carga sea grande, entonces esto va a crecer, ¿ya? Pero si queremos solamente entender cuál es la reacción respecto a la distancia A, mientras más crece A, el campo eléctrico decrece muy rápido. ¿Por qué? Porque está al cubo. Estamos probando esto de acá, que es lo que nos ha enunciado. Mostrar que el campo eléctrico es inversamente proporcional a A al cubo bajo esta condición. Y cuando analizamos en una aproximación más simplificada, si A es muy grande, entonces todo esto tiende a 0, y es lo que tú decías, Edwin, ¿verdad? Pero para una aproximación de primer orden, es esto lo que encontramos. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo una pregunta. En todo este análisis, el último análisis que hicimos, hemos utilizado el campo eléctrico total, pero en I. Si Sí. hubiéramos hecho el campo eléctrico total en J, ¿sería lo mismo? ¿Hallaríamos lo mismo? ¿Qué hemos hallado? ¿Dónde está lo que he hecho antes? Ah, está acá. ¿Qué hemos hallado antes en J? Que es 0. Esta parte, ¿te recuerdas? ¿Está claro? ¿O no, Edwin? Sí. Entonces, hemos hallado que para cualquier A, para cualquier D, es 0, sin aproximación. Entonces, ya sea que A sea mucho más grande, sea del mismo tamaño, sea más pequeño, sabemos que Y es 0. Entonces, cuando hagamos la aproximación, va a seguir siendo 0. ¿Está más claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Anotaré Israel y Natalia. ¿Alguien más participó que no note? Levante la mano, por favor, para que note. Levante la mano en Zoom. ¿Qué quería hacer? Pablo, cierto, estoy olvidando Pablo. Creo que era Pablo, entonces estoy confundiendo. Sí. ¿Qué hora es? 49 minutos ya. Entonces acá hay otro inciso que yo creo que tal vez vaya en la práctica. Es hacer lo mismo, pero ahora evaluar en un punto